Vamos a meternos en otra cuestión ahora. Y es un libro, ¿se acuerdan que la semana pasada, antes de la presentación, estuvimos charlando con Nicolás Mare, que fue uno de los partícipes de este libro que se denomina De la Pampa Criolla a la Gringa? Bueno, vamos a hablar con una profesora, con una compiladora, o en este caso la compiladora, sí, del libro, que es Viviana Andriuzzi, que ya la tenemos conectada para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Viviana? Buen día, gracias por Hola, conectarte. hola, ¿qué tal? ¿Te escucha? Sí, sí, te escuchamos perfecto, sí, Bueno, gracias por la conexión. no, perfecto, perfecto. Tenía miedo que no se escuchara bien. No, Dale, perfecto. dale. Gracias, gracias por conectarte. Bueno, fue No, presentado el domingo en el Palomar y estuvimos observando algunas fotografías, también obviamente con quien escribió el prólogo. Bueno, contanos las sensaciones, ¿no? De ya tener este libro logrado. Viviana, ¿y cómo fue todo el proceso? sí, bueno, mira, te cuento. Bueno, primero muchísimas gracias por el espacio que me has dado. Gracias, viste, porque lo importante también es que las cosas se difundan, más que los libros, viste, que los libros tienen un público por ahí que no es tan amplio. Así que muchísimas gracias por el espacio, primero con Nicolás, ahora conmigo. La verdad que está buenísimo. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque ha tenido mucha difusión este libro y muy buena aceptación. La verdad es que fue mucho público al Palomar, se vendieron muchos libros, nos siguen pidiendo libros, así que estamos realmente muy, muy contentos, viste, con esta obra que, bueno, es una obra colectiva, en su mayoría son jóvenes historiadores chivilcoyanos, viste, que son del Instituto número 6 o que están haciendo la licenciatura en la Universidad de Luján, y bueno, eran trabajos que por ahí ellos ya estaban haciendo y que la obra mía básicamente una obra de compilar todo esto, ¿viste? De unir estos trabajos y de lograr que entre los trabajos hubiera cierta coherencia, que tuviera Claro. algún hilo, si bien son trabajos individuales o de a dos, colectivos, pero que los trabajos dialogaran entre sí, ¿viste? Que hubiera una coherencia a lo largo del libro. Así que bueno, realmente yo estoy muy contenta con los resultados que hemos logrado. Bien, hubo que darle, digamos, un hilo conductor, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para conformar un libro con todos estos trabajos que tenemos a partir, obviamente, de la historia de Chivilcoy? Claro, tal cual. Básicamente el libro parte, justamente el título es muy explícito, de la pampa Sí, criolla a la pampa gringa, porque hay un reconocimiento de un pasado criollo previo a la gran inmigración. Obviamente Chivilcoy es una ciudad que tuvo un impacto, el impacto de la inmigración en Chivilcoy fue altísimo. Incluso fue uno de los más altos de la provincia de Buenos Aires, tan alto casi como en Buenos Aires, donde realmente fue muy alto. Entonces, es medio, está esa idea en estos lugares donde el impacto de la inmigración fue tan importante, que toda la modernización, la sociedad nueva, surge de la inmigración. claro. Y la verdad es que un poco así es, ¿viste? Porque no lo podemos negar. Pero justamente queríamos rescatar un pasado criollo que también fue rico en Chivilcoy, porque para mediados del siglo XIX, Chivilcoy era una zona agrícola muy importante en la provincia de Buenos Aires, con siembras de trigo, y eso estaba hecho por labradores criollos, ya fueran provincianos o ya fueran propios de la provincia de Buenos Aires, pero todavía ahí no había inmigrantes. De hecho, cuando se funda Chivilcoy, la presencia de inmigrantes es muy mínima, son básicamente criollos provincianos como Calderón, o viste, sanjuaninos como Calderón, algunos uruguayos como Suárez. El núcleo fundador, el núcleo de la primer población es bien criollo. Entonces, esa es la idea, ¿no es cierto?, de lo que queríamos recuperar en el libro. Eh, Y sobre eso, cómo se amalgama claro. esa gran oleada inmigratoria que llega. En base a lo que Sí. estás diciendo, te iba a preguntar, si hablando de la Pampa criolla, ¿no? ¿Cuándo empieza a forjarse Chivilcoy antes de la inauguración propiamente de la ciudad? Bueno, es una pregunta recontra pertinente, porque la verdad es que Chivilcoy se crea, no sé, se funda en 1854, pero Sí, para esa época ya había 6.000 habitantes aproximadamente, eso demuestran algunos censos, y el poblamiento de Chivilcoy, el primer poblamiento, es a partir de 1820, 1830, muy vinculado al avance de la frontera desde Mercedes, desde la Guardia de Luján, ¿me entendés? Primero desde Luján, después desde Mercedes, ya para 1820, 1830 tenemos los primeros pobladores. El primer acceso a la tierra se hace por enfiteusis. La enfiteusis es el alquiler de tierras, alquiler, no propiedad, que hace Rivadavia. Aproximadamente 200.000 hectáreas tiene Chivilcoy, entrega esas 200.000 en alquiler.
pero la mitad de esas tierras se pierden esos derechos y vuelven a ser públicas. Y entonces sobre esas tierras se asientan estos inmigrantes que llegan en su mayoría, pero no inmigrantes europeos, inmigrantes de las provincias, y empiezan a hacer trigo. Ese es el origen básico de Chivilcoy. Y eso es 1820, 1830, 1840, antes de la fundación. Claro, ahí empieza, digamos, a forjarse lo que es después lo que sería la ciudad, ¿no? Y todo esto que hemos Tal cual. escuchado, Viviana, no sé si ustedes lo han investigado o no, pero digo, todo esto que hemos escuchado en base a, bueno, la llegada de Sarmiento, Chivilcoy, en tanto que tierra pujante y todo esto, la labranza que ahí nos estás mencionando, también el tema de las tierras, que después se crea una ley agraria o agrícola, digo, ¿todo esto formó parte de o no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, la verdad que sabéis mucho de historia, así que buenísimo. Sí, tal Escuchando, cual. Mirá, escuchando gente que sabe. no, bueno, bueno, está buenísimo. Es así realmente, pero acá hay algunas cuestiones que son un poco paradójicas, porque la verdad es que cuando vienes, la primera vez que viene Sarmiento viene en el 52 como boletinero, como periodista, podríamos decir, del Ejército Grande que pasa por Chivilcoy, pasa por Gorostiaga, pasa por Chivilcoy. Y después viene 2 o 3 veces más. Pero la verdad es que el Chivilcoy que está viendo Sarmiento es un Chivilcoy muy de labradores provincianos, muy de criollos. Todavía acá no tenemos algunos por supuesto que hay, porque hay migraciones, siempre hay migraciones, pero no tenemos migrantes europeos, que es un poco lo que él anhela. Entonces, él básicamente ha venido de Estados Unidos después de hacer el viaje que le financia el gobierno de Chile, y él en Estados Unidos, que ha estado básicamente en la parte del oeste, donde se estaba expandiendo la frontera, él ve esa sociedad farmer, esa sociedad muy igualitaria, ¿no es cierto?, de lotes que son de 200 hectáreas, de 160, todos iguales. Y ahí un poco está esa idea de que no puede haber un sistema democrático si no hay una repartición relativamente igual de la riqueza, que es una idea muy norteamericana también. Claro. Y él viene, ¿no es cierto?, con esta idea. Entonces, cuando los vecinos de Chivilcoy, que son estos inmigrantes provincianos, elevan un petitorio al gobierno pidiendo que se vendan esas tierras que han quedado sin títulos, que vuelven a ser públicas, Sarmiento justo encuentra, ¿no es cierto?, los sujetos que él estaba buscando. Le viene bárbaro eso, porque bueno, él sueña con esa patria farmer, con esa sociedad farmer. Pero esta sociedad farmer, te reitero, es de criollos. Y acá pasa otra cuestión que por ahí no está en el libro, porque la estamos trabajando ahora, y es que la mayoría de estos inmigrantes criollos que piden la tierra, la ley de venta de tierras públicas, y que realmente la logran, ¿no es cierto? Porque 100.000 hectáreas de Chivilcoy se fraccionan en cuadras, en mitad de cuadras, que son básicamente, o en lotes, mitad de lotes, que son lotes de 160 hectáreas o 320 hectáreas. Bueno, la mayoría de los que tenían derecho no las compran. Ah, quienes Acá hay tenían un derecho no tema la que estamos compran. trabajando ahora, no está en el libro eso, para el próximo ¿Puede será. ser para un La próximo libro? mayoría, ¿cómo? ¿Puede ser para un próximo libro? Para un próximo libro, tal cual. Lo cual te muestra un poco también lo difícil que es, ¿cómo te puedo decir? La consolidación de las relaciones capitalistas en sociedades que por ahí todavía no son capitalistas. Bien. Y Eh, sí, Creemos sí, que sí, la sí. explicación va más por ese lado, ¿viste? Porque la propiedad privada es algo completamente nuevo en el siglo XIX. Entonces vos fíjate que con la ley, la mayoría de esta gente es beneficiaria de esta ley, podrían haber accedido, y hay muchos, desde el gobierno había más interés, había mucho interés para que se vendieran esos lotes, y bueno, no se terminan vendiendo mucho. Es bastante difícil llevar a la práctica la ley. Bien. Bueno, para conocer un poco más, sí, acerca de lo que es la ley, bueno, en definitiva, si se pudo concretar, no se pudo concretar y cómo. Estaba repasando, digamos, lo que es el índice del libro, porque bueno, tiene varios capítulos y también, bueno, varios profesionales, Varios docentes, autores. investigadores, autores que participan, ¿no? La pregunta, bueno, no sé si esta parte la has escrito, Viviana, o en su defecto también, bueno, han participado otros autores, pero a partir de la llegada de los inmigrantes empezamos a convertirnos, digamos, en ciudad
¿sí? De pasar de la criolla a lo que es la parte más cosmopolita de Chivilcoy, ¿o no? Y sí, no, sí, por supuesto. La verdad que la inmigración genera un cambio enorme. Eso está planteado en el libro. Hay un artículo de José María D'Angelo, ¿no es cierto?, que justamente plantea cómo se construye el teatro español. Y básicamente él lo que está haciendo es ver cómo se financia la construcción del teatro español, del teatro sí, y él justamente ve que es muy cosmopolita, ya cuando se construye, que es 1880, mira, me fue la fecha, pero creo que es 1888, hay aportes de diferentes comunidades. No lo hace solamente la comunidad española, sino que toda la comunidad de Chivilcoy, mancomunadamente, financia la construcción del teatro. Lo que es una prueba interesante, más allá del financiamiento, de la integración que se logra. Porque hay un viejísimo debate respecto a la cuestión de la inmigración y de la sociedad moderna argentina, un debate de Gino Germani, que planteaba si Argentina es un crisol de razas, es decir, con la inmigración surge algo completamente nuevo, ¿no es cierto? O si, es decir, si se fusiona de tal forma, se integran los inmigrantes y sale una sociedad nueva, o si los inmigrantes, ¿no es cierto?, mantienen sus características técnicas durante bastante tiempo y tardan en integrarse. Bueno, es un poco, ese debate recorre un poco este libro, porque no hay una respuesta unívoca, ¿no es Claro. cierto? Obviamente hay diferentes momentos, hay diferentes grupos, grupos que se integran más, grupos que se integran menos, factores que hacen que los grupos se integren o no. Entonces, bueno, eso es un poco un recorrido que hacemos. Otra cuestión tiene que ver con el consumo. La sociedad moderna, el consumo, incluso, a ver, Chivilcoy se caracteriza por ser un buen ejemplo de la clase media de Argentina. De toda América Latina, el país que más clase media, que primero tuvo una clase media y que luego fue más sólida, fue Argentina. Y fueron las ciudades del litoral, como Chivilcoy, justamente donde esta clase media floreció, se consolidó, etc. Chivilcoy es un muy buen ejemplo, y esto se ve, que el libro también un poco recupera eso, en el consumo, en la diversificación del consumo, en un consumo que habitualmente algunos autores lo llaman de popolux, porque en el sentido de es un consumo de lujo pero popularizado, y que de hecho lo vemos en las casas nuestras, qué sé yo, la vajilla, la porcelana, los muebles, ¿qué te puedo decir? La ropa de cama, ¿no es cierto? Es un consumo que busca asemejarse a clase alta, pero que se hace muy masivo y es muy de clase media. Claro. Y Chivilcoy, Sí. por ejemplo, pasa a tener sombrerías, pastelerías, cristalerías en esta época que te indican estas pautas de consumo en una sociedad que se va consolidando muy velozmente, porque son cambios que se están dando en 30 años. Claro. Así Bueno, que, viste, sí, un poco, digamos, el centro de la ciudad, en sus inicios, en los albores, digamos, reflejaba justamente lo que estás diciendo, Viviana. Digo, de los negocios que estaban en lo que es el centro de la ciudad, ¿no? tal cual, desde sombrerías hasta sastrerías, como te decía, hasta Claro. cristalerías, hasta yeserías, es decir, había una diversidad de comercios muy grande, también por ahí esto lo tiene el Mercedes, lo tiene Luján, lo tienen otras ciudades, pero Chivilcoy es muy fuerte en esto, es muy sólido, ¿me entendés? Este desarrollo comercial temprano para un mercado interno, para esta clase media que está consumiendo mucho, porque obviamente había buenos ingresos. Entonces, bueno, este es un poco otro de los capítulos Es del otro de los libro. capítulos, claro. Sí, y bueno, Otro tiene que ver, el tema de los ramos dale, por ahí. el tema de los ramos generales también, ¿no? Pero esto no era únicamente para Chivilcoy, sino que bueno, había almacén de ramos generales, o sea, mejor dicho, no solamente Chivilcoy en tanto que ciudad cabecera, sino en todo el partido, ¿no? Tal cual, obviamente. En todo el partido. Chivilcoy por ahí tiene un consumo más diversificado y más selecto. El ramo general medio como que se mantiene, Sí, pero junto a los ramos generales. Y estos negocios también tienen mucho que ver con cuestiones étnicas. Por ejemplo, las sombrerías, todos estos productos de lujo en general son franceses. Es raro que sean de otra nacionalidad. Las panaderías son francesas o italianas. El comercio es español. ¿Me entendés? Hay toda una cuestión ahí étnica que también es importante de ver.
Sí, Bueno, me, esas son las me- cosas me que ibas a vamos. decir y te interrumpí. Sí, creo que me ibas a contar alguno de los otros capítulos. No, pero bueno, la llegada de los inmigrantes también, digamos, lo que fue haciendo fue, digamos, construyendo distintos barrios, ¿no? Que fueron muy marcados en Chivilcoy. Mirta Santuzzi habla Tal mucho del cual. barrio del Pito, pero hubo otros también, por ahí de otras comunidades. Sí, seguro. El barrio del Pito, porque está más estudiado, es un barrio menfitano. Estos ya son migrantes muy tardíos que vienen de Menfi, Sicilia. Realmente Menfi siente muchísimo, el sur de Sicilia siente, el sur de Italia siente muchísimo la unificación italiana, se empobrecen mucho estos campesinos, emigran, salen por Palermo o por Nápoles y vienen a la Juntada de Maíz. Es un barrio étnico con rasgos muy especiales, no es el único, pero bueno, es el que más estudiado tenemos, ¿viste? Así que bueno, después también otro capítulo trata sobre como líderes étnicos, es decir, aquellos que vienen e inician una cadena migratoria. Tal es el caso, por ejemplo, de Pascual Grisolía, Claro. que viene del Lago Negro, 1870 aproximadamente. Hay cuestiones religiosas también que por ahí, bueno, están un poco planteadas, y que empiezan a traer otros paisanos y arma toda una cadena que incluso se insertan en sus negocios, ¿no es cierto?, acá en Chivilcoy. Este es otro capítulo. Sí, bueno, Grisolía Eh, se trajo todo. Se trajo los ¿Cómo? paisanos. Grisolía se trajo todo. Se trajo los paisanos, se trajo la familia, se trajo la religión. La Mu- religión se trajo. claro. Se trajo, bueno, ahí habrá que abrir otra línea de estudios que tiene que Claro. ver justamente con la Virgen del Carmen, con todos estos festejos, ¿no es cierto? Que obviamente los trajo y que tuvieron un impacto enorme, ¿sí? Sí. Tal cual. Además del Se van impacto que abriendo, tuvo Grisolía para con nuestra comunidad en aquellos años, ¿no? Porque, por bueno, supuesto, tuvo mucho que ver, más en la parte italiana, obviamente. más dentro de las sociedades de socorros mutuos, Sí, pero bueno, también en su trayectoria, principalmente la de los hijos, la trayectoria política de los hijos como es verdad. senadores, diputados, ¿viste? Bueno, pero a su vez, ya te digo, lo vimos ahí como líder étnico, básicamente en el sentido de favorecer la llegada de otros inmigrantes. Bueno, De hecho, te cuento que si uno sí, toma la guía del Lago Negro, la guía de teléfonos hoy del Lago Negro, y toma la de Chivilcoy, pero mira, parecen calcadas, porque junto con Crisolía vienen muchas otras familias, ¿no es cierto?, a Chivilcoy. Y así claro. también con Menti. Sí, sí, no, Entonces, por bueno, supuesto. Tenemos muchas raíces menfitanas y, bueno, del Lago Negro y de otros puntos de Italia también, ¿no? La verdad que es muy tal cual. interesante, Viviana. No sé cuándo se decidieron puntualmente, digamos, se pusieron de acuerdo y decir, bueno, vamos a convertirlo en un libro, porque la verdad que son trabajos muy interesantes, y más para quien te habla que siempre, digamos, pregono por conocer la historia de Chivilcoy. Conocemos Sí, yo te conozco mucho, tal cual. mucha historia Sí, sí, internacional, sí. mucha historia nacional, pero bueno, siempre el hecho de conocer nuestra propia historia, ¿no? La historia de Tal Chivilcoy. cual. Y la verdad que, bueno, es una primera parte para empezar a conocer nuestra historia. Sí, mira, la verdad que los trabajos estaban, había que tomarse el trabajo de unirlos, de hacerlos, a ver, uno cuando se toma este trabajo por ahí le pide que se vayan leyendo entre sí los diferentes autores como para que haya más coherencia. Yo escribí algunas partes, después contamos con Nadia de Cristóforis, que es una reconocida historiadora en cuestiones de inmigración, que nos hizo el prólogo, y vino luego la presentación del libro. Así que bueno, se fueron dando las cosas para que el libro saliera. La editorial de la Universidad de Luján también colaboró mucho, porque nos permite hacer un libro bastante económico, que también es una de las finalidades, Claro, ¿no es cierto? Que las cosas se pueden difundir a un precio que sea accesible. Así que bueno, eso también ayudó mucho. También por ejemplo, Lucas Bairo, de los coleccionistas de Chivilcoy, que nos pasó muchas fotografías, el libro tiene muchas imágenes. La verdad que por ahí la calidad no es buena porque las fotografías no estaban buenas, tú nada, hasta por la cuenta supuesto, que sí. tienen todas más de 100 años. Claro. Pero bueno, fuimos Pero sumando y conocemos el salió un Chivilcoy de libro, antaño. Pero ¿cómo? a través de la fotografía conocemos también el Chivilcoy de antaño, ¿no? Tal cual, esa era la idea también. Así que se fueron sumando, ¿viste? Se fueron dando una serie de cosas que nos permitieron hacer este libro y bueno, que está teniendo buena repercusión y vamos a tratar de hacer otro más. Así que bueno, Bien. estamos en campaña. Te hago dos Sí, preguntas finales. Primero, ¿dónde se puede conseguir el libro? Las personas que no lo hayan adquirido el domingo pasado en el Palomar, ¿ya lo pueden encontrar en las librerías de Chivilcoy? sí, tal cual. En las dos librerías, en Macondo y Adagio,
El valor, bueno, yo no sé, el valor que la universidad lo vende son 7.500, probablemente sea más caro, un poquito más caro en las librerías, ¿me entendés? Claro. No sé el Igual, valor igual ahí. es económico. Para otros libros que he comprado, que he adquirido, te digo que es económico. Sí, eso es lo bueno, y yo se lo planteé así a la universidad. Queríamos hacer un libro que tuviera cierta calidad, pero que fuera económico, porque la idea es que se difunda, ¿viste? Claro. Así que bueno, eh, probablemente salga un poco más por la cuestión del comer, de la comercialización. También se puede comprar online en la librería de Dunlu. En la que es Edunlu, el Dunlu, claro, que que es es de la Universidad de de la Luján, la Universidad de Luján, que editorial acá de la está Universidad de en Luján, la tapa del libro también, ¿no? Bueno, tal ¿qué, cual. como autora, como compiladora, sí, qué te gustaría que pase con este libro, sí, en la comunidad de Chivilcoy? Que se lo tenga como fuente de consulta, de referencia, que llegue a las escuelas. ¿Cuál es la intención que tienen? Mira, te digo la verdad, me encantaría realmente que sirviera para hacer más preguntas y que volcara más gente a investigar y animarse a publicar. Eso me gustaría, la Bien. verdad te digo, porque bueno, yo por ahí soy muy profesora de historia, estoy muy metida en esto, tengo un grupo de gente que está investigando, formamos un grupo de gente, no es que yo tenga. Entonces, bueno, la verdad es que la historia de Chivilcoy, toda historia es rica, la de Chivilcoy también es muy rica, eh, y lo que falta es un poco más justamente de publicaciones, que la verdad es que hay cosas, pero cosas compiladas, cosas ordenadas, eh, que obviamente que tenga la mayor difusión posible, que llegue a las escuelas, que en las escuelas se enseñe historia local, que se enseñe a los chicos, más tanto como a leer historia local, a mirar con otros ojos, a mirar con otros ojos, ¿no es cierto?, el medio en el que están, que es riquísimo. Sí, no, por Pero supuesto. eso, claro, ahí eso tiene que pasar, ¿me entendés? Porque por ahí pasamos por lugares que no nos significan nada hasta que leemos algo y lo entendemos. Entonces, estos libros justamente un poco la historia local apunta a eso, a que el espacio se cobre de significados. Y ahí la escuela tiene muchísimo para hacer, ¿me Sí, entendés? sí, sí, Porque sí, sí. formar a alguien que pase, mire y que se pregunte y que entienda y que sea curioso, esa es la clave, ¿viste? Y sí. Así que bueno, a Ojalá, eso apunto ojalá un que pueda poco. cumplir el objetivo entonces. Viviana, bueno, Esperemos. agradecerte ante todo, sí, por este contacto, por esta conexión. Y bueno, a mí particularmente me encanta difundir toda la historia, más la de Chivilcoy, por eso queríamos charlar contigo, como en su momento charlamos con Mirta, como en su momento charlamos con Nicolás, y seguramente seguiremos molestando gente, porque está bueno esto de conocer nuestra historia, ¿no? Que muchas veces, la verdad que no la conocemos, o conocemos una parte nada más, lo más popular, ¿no? Como pasa con la historia argentina, pasa con la historia de Chivilcoy, conocemos lo más Tal popular cual. nada más, pero hay mucho todavía por contar. Y además, seguramente lo que les habrá pasado a ustedes es de seguir a partir de abrir una nueva investigación, de redescubrir diferentes cuestiones. Tal cual. Este es el tema. Cuando uno empieza, después no sabe dónde, y más en la historia, ¿viste? Claro, A veces las fuentes son limitaciones, pero en general las fuentes del siglo XIX son abundantes, están poco trabajadas, las fuentes locales están muy poco trabajadas. Ah, deseo otra cosa más, y es que tengamos muy fácil acceso al archivo, porque tenemos un excelente archivo y a veces es complicado llegar. Entonces, bueno, también deseo eso, que el libro sirva, ¿no es cierto?, para que a los que estamos en historia se nos abran las puertas del archivo, que sea fácil entrar, ¿me entendés? claro. Sí, Eso sí, sí. también, porque tenemos un muy buen archivo a partir de Barrancos, también a partir de Panticagiano, ¿no es Sí. cierto? A partir de un montón de gente que trabajó, de Castañino, que trabajó en el archivo, con una muy buena hemeroteca, muchos diarios, bueno, que también se nos habilite un poco, se nos abra eso, Bien, lo porque ahí pedimos hay mucha también. riqueza. Obviamente. A Dale, partir dale. de ahí se puede seguir investigando mucho más. Viviana, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. No, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias, Que Eduardo. sigas muy Muchas bien, muchas gracias. gracias. Bueno, estamos charlando Gracias, gracias. con Viviana Andreucci, sí, o Andreucci, que es compiladora de este libro, de la pampa criolla a la gringa, Chivilcoy entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Si quiere conocer más de la historia de Chivilcoy, antes de la fundación y la pala de Valentín Coria de 1854, que viste que siempre lo que conocemos de historia es un poquito nada más, ¿no? Es el caballo blanco de San Martín y que cruzó los Andes, es que Belgrano creó la bandera y la escarapela, pero desconocemos un montón de todas sus condiciones,
¿sí? En lo que se refiere a la parte militar, que era un gran estratega. Sarmiento y abrió una escuela, pero bueno, hay muchas otras cosas más de Sarmiento, ¿sí? Que incluso es periodista. Hoy me estaría echando Sarmiento, por ejemplo, ¿sí? En lo que se refiere al periodismo. Y en Chivilcoy siempre estamos con lo mismo, ¿no? Valentín Coria y la pala y que se clavó la pala y por eso en Chivilcoy tiene el centro donde lo tiene, bla, bla, bla. Pero bueno, es una partecita nada más. Siempre nos quedamos con la foto, ¿no? De lo que es la historia de la Argentina y de Chivilcoy. Así que esto está muy bueno. También como para que sea material de estudio, material de trabajo en las escuelas. Obviamente después, una vez que entre a leerlo un poco más en profundidad, podemos hablar con algunos de los otros autores o autoras, sí que han participado en